cuando queráis. Hola, buenos días. Muchas gracias, Fátima. Y nada, acabo de compartir, espero que se vea bien. Bien, sí. Sí, estupendo. Pues nada, lo primero, agradeceros la presencia y el interés y la posibilidad de estar hoy aquí. Como sabéis, pues esta jornada, y se ha comentado desde el principio, tiene un objetivo que es empezar, podríamos decir empezar, intentar empezar bien, ¿no? Y entendemos que es una nueva línea formativa, la de planificar muy basada, como nos acaba de comentar desde Inspección, en normativa, pero también muy orientada a la práctica. Yo creo que Margarita nos ha ofrecido ejemplos concretos de cómo hacer un cronograma de tertulias o cómo buscar un horario adecuado para que la participación sea efectiva en una comisión mixta, con lo cual la idea y el objetivo de nuestra intervención va también por ahí, ofrecer y cubrir ese espacio de acogida, por un lado, al nuevo curso, acogida al profesorado que se incorpora, refrescar un poco o seguir recordando qué es importante a los que llevan o llevamos ya mucho tiempo y sobre todo trabajar y compartir en los claustros, por eso va a haber esa parte también de trabajo, esa reflexión y esa organización necesaria para poner en marcha el nuevo curso. Aquí nos hemos puesto estos chicos ahí organizando la planificación del curso con palabras como pasión, ¿no? Eficiencia, comunicación y un poco es lo que vamos a intentar trasladar. A ver, que se me ha quedado trancada, a ver si consigo que siga. Espera, dejo de compartir y la paso. Ahora sí. Bueno, nuestra intervención, y digo nuestra porque va a ser compartida y a la vez con Juan García, que ya está por ahí. Como sabéis, somos, sí, ¿no? Ahora sí que sí. Somos algunos de los componentes de SUCA, que es esta subred universitaria que desde hace unos años vamos de la mano con la Consejería del Centro Regional y, por supuesto, con los centros. Deciros que hemos organizado esta primera sesión en estas dos partes. Una primera parte más general, que vamos a hablar de cómo planificar conceptos generales en un centro educativo y cómo reflejarlo en la PGA, cuestiones más genéricas sobre planificación en un centro y las peculiaridades de centros comunidades de aprendizaje. Y una segunda parte más específica, más centrada en la planificación en concreto de algunas actuaciones educativas de éxito. Pues por el tiempo, la limitación del tiempo, hemos decidido, se ha decidido con los centros que las 4 actuaciones educativas de éxito sobre las que vamos a hablar hoy, en las que nos vamos a centrar en la planificación, son grupos interactivos, tertulias, participación de la comunidad y formación de familiares. No porque sean las únicas, ya sabemos que el menú es más amplio. Las otras, pues podremos profundizar en el futuro y en muchas ocasiones los comentarios que se hagan van a servir, pero nos centraremos por cuestiones de tiempo y de limitaciones del tiempo en esas 4. Queremos que al final quede un tiempo para compartir y para reflexionar y para poder escucharos, con lo cual pues no me voy a demorar más y pasamos ya a estos aspectos. También sabéis que después van a venir las experiencias de los centros que ilustrarán y seguro que ejemplificarán elementos de enorme utilidad. ¿Qué aspectos o qué cuestiones podemos decir que son importantes a la hora de planificar en un centro educativo de comunidades de aprendizaje? La pregunta inicial es si es necesario planificar en un centro educativo. Yo creo que si hiciésemos aquí un Kahoot de estos que hacemos en la universidad, si sí o si no, la balanza sobre todo se orientaría al sí. Yo creo que compartimos la idea de que es necesario planificar en un centro educativo, tener un plan para que las cosas salgan, hay que planificarlas, sobre todo si queremos que salgan conforme a unos objetivos o conforme a lo que nosotros queremos. Eso es algo que podemos extender a toda nuestra vida. Cuando queremos que algo salga de una determinada manera, la tenemos que planificar. Por tanto, sí que es imprescindible tener un plan para gestionar cualquier actividad educativa, casi podemos decir de la vida, y tiene mucho sentido hablar de planificar cualquier centro educativo y especialmente quizás en un centro comunidades de aprendizaje, porque la complejidad que ya se anticipaba en la comunicación anterior requiere quizás un esfuerzo especial en esa planificación. De ahí que estemos hoy aquí. ¿Tiene alguna peculiaridad la planificación en comunidades de aprendizaje? Sí.
también está claro. Eso se tiene que llevar a la PGA, que como documento programático no burocrático que ya apuntaba Margarita, tiene un papel fundamental, como en cualquier otro centro educativo, pero tiene muchas peculiaridades. La principal es que en los centros comunidades de aprendizaje la planificación se tiene que basar en evidencias científicas, ¿no? Sabemos, y bueno, en la formación de comunidades de aprendizaje, que la mayoría tenéis un amplio bagaje y quien no la tenga, pues es un ejercicio de responsabilidad el formarse en estos aspectos y en todo lo que aquí se va a comentar. Y sabéis que, como ya apuntaba Nacho, ahí está la oportunidad del primer curso de sensibilización que ya está en marcha para los próximos meses. Las evidencias científicas marcan lo que es las actuaciones de comunidades de aprendizaje, con lo cual esa planificación se tiene que basar en evidencias científicas. Aquí hemos querido poner lo que es el proceso, porque claro, la planificación diríamos que es el primer paso, pero la planificación está intrínsecamente unida a la gestión. Todo lo que planifiquemos también va a tener la peculiaridad de que en la gestión de las actuaciones que se lleven a cabo en un centro de comunidad de aprendizaje tiene también que estar basado en las evidencias científicas y en los principios del aprendizaje dialógico que conocemos. Y por supuesto también la última parte del proceso es la evaluación, que también se ha apuntado en la comunicación anterior, y que también queremos insistir mucho aquí que la planificación debe de planificar también cómo se va a evaluar. Porque si no planificamos cómo vamos a evaluar, cómo vamos a hacer esa recogida de evidencias, de datos, pues, si no planificamos adecuadamente la evaluación, corremos el riesgo de perder la información. Y esa evaluación en comunidades de aprendizaje hay que hacerlo con una metodología comunicativa y dialógica. Estos dos últimos aspectos, esta fase de gestión y de evaluación, pues no es objeto específico de esta acción formativa, pero sí que creemos que era muy importante tenerla ya presente y también tener en cuenta lo que tiene de peculiar el proyecto de comunidades. Serían casi objeto de formaciones específicas, pues cómo aprender metodología comunicativa para evaluar. Pero bueno, ahora mismo simplemente lo dejamos ahí apuntado porque sí que vemos que es fundamental empezar preguntándonos qué es lo que tenemos que planificar. Que la pregunta más directa es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a implementar este curso en comunidades de aprendizaje? Tenemos que empezar por aquí. ¿De dónde podemos, y por supuesto, plasmarlo en la PGA, que en esto también vamos a insistir mucho? Todas las decisiones que tomemos, dialógicamente en el centro, todas esas cuestiones tienen que aparecer en la PGA y tiene que quedarse registrado, como efectivamente se apuntaba anteriormente. ¿De dónde sacamos esas necesidades? Pues, por supuesto, podemos partir de lo que ya dejamos reflexionado en la memoria del curso anterior. Ahí tenemos ya unas pistas de lo que va a ser. Y eso, por supuesto, luego veremos cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a evaluar. Y otro elemento muy importante y que queremos traer aquí, yo creo que también un poco Margarita lo apuntaba, esa reflexión, nos tenemos que plantear en qué momento, en qué fase de transformación del proyecto de comunidades estamos. Este va a ser el punto de partida, dónde estamos para decidir qué vamos a hacer. Como sabéis, pues básicamente el proceso de transformación puede estar iniciándose, poniéndose en marcha. Casi todos veréis identificado ahí cosas que ya habéis hecho, por supuesto. El proceso de sensibilización, el de toma de decisiones, el sueño, casi todos estamos ahí. Pero ahora tenemos que llegar a la selección de prioridades y la planificación. Como red de comunidades de aprendizaje de Castilla-La Mancha, nos podemos también preguntar en qué momento estamos como red. ¿Estamos en una fase de puesta en marcha? ¿Estamos empezando? ¿Estamos caminando? ¿O estamos en una fase de consolidación? Seguro que hay centros que os veis ya en la fase de consolidación, en una fase en la que, aparte de todo esto que ya hemos dicho, pues ya necesitáis o sentís la necesidad de investigación, formación, evaluación. Lo ideal y a lo que os animamos, lo importante es que caminemos hacia la consolidación, que el proyecto de comunidades siga creciendo y consolidándose. Pero hay que hacerlo poco a poco y partiendo de la planificación. Entonces, es fundamental que nos situemos aquí y que cuando empecemos a planificar, digamos, a ver dónde estamos, qué cosas vimos que eran necesarias en la memoria del curso pasado y continuar, ¿vale? Efectivamente, un centro consolidado
en esta fase de consolidación a la que aspiramos y que es un reto, pues conllevará todo esto, pues necesitar llevar al proceso de investigación, de formación, necesitamos que los docentes y la comunidad tengan una formación complementaria. Necesitamos formación específica en un tema concreto que queremos avanzar y, por supuesto, entrar ya en fase de evaluación, de valorar qué se ha conseguido, una evaluación con metodología comunicativa, por supuesto, y que eso nos permita seguir avanzando en toma de decisiones. Lo podemos ver como un círculo porque siempre la planificación lleva a gestión, evaluación y otra vez lo mismo. Una evaluación nos obliga a planificar y es un poco donde nos gustaría, a lo que aspiramos llegar todos los centros, y para ello pues empezaremos por el primer momento, que es la planificación. Así que avanzamos, Juan. Hola, gracias, Mamen. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues voy a continuar por donde Mamen lo ha dejado. Yo creo que ha dejado muy claro el sentido de la planificación, la necesidad de la planificación y la importancia también de dos fases: la gestión, que explica cómo desarrollaremos la PGA, y la evaluación, que explica cómo evaluamos al final de curso el trabajo realizado y cómo lo plasmamos en la memoria. Estos dos aspectos de la gestión y de la evaluación también tienen que ir también se tienen que planificar y tienen que ir en la PGA. Es decir, que en la PGA debe ir un apartado que hable de cómo vamos a desarrollar la PGA y cómo la vamos a evaluar. Ahora bien, como muy bien ha apuntado Mamen, por cuestiones de tiempo, nosotros solamente nos vamos a centrar en algunos aspectos de la planificación. Estamos aquí para apoyar a los centros de comunidades de aprendizaje desde la UCLM, y otros momentos puede hablar para que hablemos de estas cuestiones. Pero yo ahora os voy a hablar enlazando con aspectos que ha tratado la inspectora Margarita, y es el tema de la planificación de comunidades de aprendizaje y su correlación con la legislación actual, con la normativa. Comencemos diciendo y coincidiendo con Margarita que en cualquier centro educativo de Castilla-La Mancha, y también los centros de comunidades, hay que respetar la normativa. La pregunta que nos podíamos hacer es: ¿la normativa impide implantar un proyecto con unas características tan personales, tan destacadas como tiene comunidades de aprendizaje? Estos años atrás, en la relación con los centros, hemos recogido algunas dudas que quizás después de escuchar a Margarita ya están aclaradas, pero vamos a comentarlas brevísimamente. En primer lugar, ¿es compatible planificar desde comunidades de aprendizaje teniendo en cuenta, respetando la orden de 14 de junio, la orden 121 de este mismo año? Y la respuesta ya está clara, es inequívoca. Es decir, es completamente compatible. Es completamente compatible mantener órganos que recoge la orden 121 y al mismo tiempo los órganos de carácter más innovador, más creativo, de estructura más flexible, que abre más la participación, como son los órganos de comunidades de aprendizaje. En el segundo punto que hemos recogido también está muy claro: ¿habría que hacer dos PGAs como en algún momento algún centro nos ha planteado? Evidentemente no. Evidentemente el centro solamente hace una planificación y a partir de ahí lo refleja en una sola PGA. Podríamos decir que el proyecto de comunidades de aprendizaje pues sería algo similar
a cuando incorporáis en la PGA el proyecto del PROA Plus o bilingüismo o un programa de prevención del absentismo, etc. Tiene algunas dificultades quizás que hace que se vea con menos claridad, y es que el proyecto de comunidades de aprendizaje es un proyecto globalizador, es un proyecto que lleva a integrar todas las acciones educativas de un colegio, mientras que los otros citados pues son mucho más parciales. Por último, en esta cuestión, reflexionar sobre si es necesario la congruencia de comunidades de aprendizaje con otros proyectos del centro. A ver, una reflexión muy rápida. No tendría ningún sentido estar implantando comunidades de aprendizaje abriéndonos al entorno, abriéndonos a las familias, a la participación del alumnado, y luego realizar cualquier otro proyecto que se incorpore a la planificación, a la PGA, y que ese proyecto fuera en contra de estas ideas de avance, de mejora del aprendizaje, del éxito escolar, etcétera, etcétera. Es decir, que habría que buscar un poco la congruencia. Yo sé, por ejemplo, por experiencia personal, que el proyecto PROA Plus, bueno, pues está en una línea parecida de comunidades de aprendizaje. ¿Puedes pasar la diapositiva, Mami, por favor? Si continuamos en esta línea, queda entonces ya claro que es necesario planificar, pero es necesario planificar con los principios de comunidades de aprendizaje. Me vais a permitir que destaque de un artículo de Flecha y dos compañeros de su equipo, que destaque 3 ideas sobre la necesidad de transformar la organización escolar. Me pararé unos segundos aquí. Hablamos mucho de transformación y a veces hablamos de transformar el aprendizaje, de transformar el entorno, de transformar el centro, pero pocas veces ponemos el énfasis en transformar la organización escolar. Transformar la organización escolar en el sentido de que sea una organización más flexible para que permita introducir aquellos aspectos que puedan mejorar el aprendizaje. Una organización escolar que sea abierta, participativa, igualitaria, pero que también marque las diferentes tareas, las diferentes responsabilidades que cada uno tiene en el centro educativo dentro de una comunidad educativa. No puede ser igual la responsabilidad y el papel del jefe de estudios o de la jefa de estudios, por ejemplo, que el del presidente o de la presidenta de AFA. Responsabilidades distintas, pero las responsabilidades distintas no impiden que en la toma de decisiones todas las voces valgan lo mismo y que la voz de la dirección, de la jefatura de estudios o de cualquier profesor, no por tener responsabilidades diferentes, valga más su voz que la de los familiares, voluntariado, personal del entorno que participe en el proyecto de comunidades de aprendizaje. Seguimos avanzando, Mamen. A la hora de plantearnos la planificación de los centros educativos de comunidades de aprendizaje, Mamen dijo en sus primeros momentos, en la primera diapositiva, que la planificación debe de ser igual que los otros centros, pero con unas peculiaridades especiales. Peculiaridades que vienen del propio planteamiento comunitario que lleva consigo este proyecto. Nos ha parecido que deberíamos de destacar 3 principios en los que nos tenemos que apoyar para planificar
para realizar la planificación y después llevarlo y escribirlo en la PGA, planificar comunidades de aprendizaje. El primer principio es el que llamamos la centralidad del aprendizaje. Es decir, el eje central, lo más importante en un centro educativo de comunidades de aprendizaje es precisamente el que el alumnado, los niños y niñas, los chicos y chicas de secundaria aprendan. Por lo tanto, las decisiones que se tomen deben de ser filtradas por este criterio. El criterio, la propuesta, la programación que vamos a realizar, ¿mejora el aprendizaje? Esa es la pregunta. ¿Mejora el aprendizaje? Sí, claro, es evidente. Pues adelante, vamos con él. Pondremos en cuestionamiento la propuesta si no tenemos claro que vaya a mejorar el aprendizaje. El segundo principio es el principio de mejora de los resultados. Ya se ha apuntado esta mañana varias veces. La inspectora Margarita lo ha citado. En comunidades de aprendizaje, todo va enfocado a mejorar los resultados. Si los resultados mejoran, es que nosotros vamos bien en la implantación de comunidades de aprendizaje. Si los resultados no mejoran, tenemos que realizar una evaluación intensa para ver lo que ocurre. Ahora bien, el enfoque de los resultados en comunidades de aprendizaje no tiene una cara sola, no se refiere solamente a los resultados académicos que se reflejan en las calificaciones de cada una de las áreas o materias, sino que en comunidades de aprendizaje, cuando hablamos de resultados, hablamos también de mejora de la convivencia. La mejora de la convivencia es un resultado. La reducción del absentismo es otro resultado y la reducción del abandono prematuro. Estos 4 aspectos del aprendizaje de comunidades de aprendizaje son los que deben de guiar la planificación, deben de impregnar la planificación del centro y después escribirlo en la PGA. Y me parece que, Mamen, el tercer criterio, querías hacer un comentario tú, ¿verdad? Sí, efectivamente, aparte de esos 2 criterios que hemos comentado, pues por supuesto el tercer criterio fundamental para la planificación, y yo creo que todos sabemos que esto es los principios del aprendizaje dialógico que tienen que aplicarse, todo tiene que hacerse con el filtro de estos principios, pues es fundamental, no solo para la planificación, como decía, sino también para el desarrollo de todo el proyecto de comunidades de aprendizaje. Imagino que casi todo el mundo estamos familiarizados con cuáles son estos principios, estos 7 principios del aprendizaje dialógico que es el filtro por el que pasan todas nuestras actuaciones en el centro de comunidades. Si no es así, pues ahí hay un estupendo libro que es El aprendizaje dialógico en la sociedad de la información, donde que veis en pantalla y tenéis en la bibliografía por si alguien quiere profundizar en ellos y que también es esencial. Yo cuando preparábamos la presentación pensaba cómo hemos visto cuando visitamos los centros, hemos visto en pequeños detalles y también en grandes momentos llevar a la práctica estos principios del aprendizaje dialógico, pues en la manera de resolver el conflicto, en la manera de relacionarse con las familias, en muchos momentos en los que estos 7 principios, diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, pues se llevan a la práctica. En el caso concreto de la planificación, pues por ejemplo, es evidente, salía antes, el diálogo igualitario tiene que aplicarse y llevarse a la práctica. Si estamos planificando y estamos hablando de que en la organización las voces de toda la comunidad es importante, pues tendremos que llevarlo a la práctica incorporando en la planificación esas voces y ese diálogo con todos los miembros de la comunidad. O, por ejemplo, el principio de inteligencia cultural. No podemos relacionarnos con las familias desde un
principio de inteligencia académica o pensar que las familias pues tienen menos inteligencia o menos capacidad que nosotros los docentes, pues porque hay distintos tipos de inteligencia. La inteligencia cultural es un tipo de inteligencia que también, por supuesto, tiene mucho que aportar, aunque nosotros estemos más acostumbrados a una inteligencia académica, ¿no? Y así con todo, pues todos los principios que se llevan a la práctica en un centro de comunidades tienen que utilizarse para la planificación. Tenemos que planificar aplicando esos 7 principios que tienen que estar son la piedra angular y es un poco en la médula de nuestros centros, también en la planificación. Así que si os parece, pues si me permites un momento, Mamen, antes de pasar a la siguiente diapositiva, un apunte sobre este tema, para resaltar, añadiendo a tus palabras, la importancia que tiene. En algunos momentos, algunos centros nos han pedido asesoramiento a SUCA porque veían que lo que estamos resaltando como más importante en comunidades, que es el progreso en los resultados, el progreso en el aprendizaje, pues como que estaba paralizado, como que no avanzaba tal como al profesorado y a las familias les gustaría. De tal manera que en el asesoramiento que les hemos hecho a algunos centros, les hemos apuntado que revisen estos principios del aprendizaje dialógico, porque efectivamente, y siguiendo el ejemplo de Mamen, si en una comisión mixta o en la comisión gestora no aplicamos, si no practicamos el diálogo igualitario y los familiares o voluntariado del entorno no perciben que su voz, su opinión, su propuesta vale tanto como la de un profesor, a partir de entonces el planteamiento de trabajo colaborativo, de solidaridad, de comunidad, se hunde. Y al hundirse se crea desconfianza y baja la participación. Muchos de los problemas que tenemos en los centros, en todos en general, sobre la participación, residen en un déficit en la aplicación de estos 7 principios del aprendizaje dialógico. Resaltar un poco la mucha importancia que tiene la aplicación de estos principios. ¿Puedes pasar, Mamen, por favor? Pasamos entonces a hablar de la segunda parte, esta más genérica. La primera que hemos terminado pues era introductoria para hablar un poco sobre el marco de la planificación en comunidades de aprendizaje, y ahora nos vamos a centrar en hablar de planificación en 4 actuaciones de éxito concreta: grupos interactivos, tertulias literarias, participación y formación del profesorado. Vamos a ir viéndolo uno a uno. En primer lugar, y a modo de introducción de lo que acabo de decir, pues explicaros algo muy rápido que conocéis, ¿no? Ya sabéis que las actuaciones educativas de éxito son unas prácticas educativas que la comunidad científica internacional ha identificado a través de procedimientos científicos que producen éxito en cualquier contexto. Una actuación educativa es de éxito y la reconoce la comunidad educativa internacional cuando en cualquier contexto cultural, social, étnico, económico, producen efecto independientemente de estas características que os acabo de citar. Pero hay una cuestión importante que os queremos resaltar. Las actuaciones educativas de éxito efectivamente mejoran los resultados, pero siempre y cuando se cumpla la condición de que se estén practicando, de que se estén realizando siguiendo las evidencias científicas de la comunidad científica. Para que entendáis esto y muy brevemente, os pondré un ejemplo que he oído multitud de veces que lo utiliza Ramón Flecha.
en muchas de sus conferencias le he oído decir, ¿verdad que todos sabéis que la penicilina cura las infecciones? ¿Cura enfermedades? Sí, claro, es evidente. Todos hemos conocido la medicina u otros productos más modernos ahora. Pero, ¿qué ocurriría si la penicilina no se está aplicando en la dosis adecuada? ¿Y si la penicilina está adulterada? ¿Curaría la infección? Posiblemente no. O posiblemente tardaría mucho más en curar la infección. Bueno, este símil nos puede servir para aplicarlo a las actuaciones educativas de éxito. Las actuaciones educativas de éxito sabemos que mejoran los resultados, siempre y cuando se apliquen siguiendo las evidencias científicas. Volvemos a ver aquí una imagen donde se refleja el menú de actuaciones educativas de éxito de comunidades de aprendizaje. Algunas están abiertas y se van ampliando, como las tertulias dialógicas o el modelo dialógico de prevención de conflictos. El menú está abierto a las evidencias que la ciencia va incorporando, pero en estos momentos lo que queremos poner el acento es en lo que nos vamos a centrar esta mañana. Como hemos dicho, el tema es largo. Comenzó Mamen diciendo que hoy os íbamos a presentar una nueva mirada acerca de las actuaciones educativas de éxito de comunidades de aprendizaje, que hemos creído que es la mirada más adecuada a principio de curso, como es la planificación. Y, Mamen, si puedes comenzar tú por los grupos interactivos, Sí. la primera actuación educativa de éxito. A partir de ahora vamos a ir planteando de las 4 actuaciones educativas de éxito en las que nos vamos a centrar, vamos a ir planteando en primer lugar cuáles son las evidencias que existen de esa actuación educativa de éxito y luego un poco la reflexión sobre cómo llevarlo a la PGA. Si pensamos en los grupos interactivos, las evidencias que hay que demuestran que esta es una actuación educativa de éxito que mejora el éxito educativo y la convivencia. Pero efectivamente, como se ha comentado y en lo que vamos a insistir mucho, es que para que sean realmente efectivas, para que mejoren el éxito educativo y la convivencia, se tienen que aplicar con una calidad, con una frecuencia, por ejemplo, o con... es necesario aplicarlo pues, conforme las evidencias científicas muestran que hay que llevarlas a cabo. Eso es fundamental y para ello hay que planificarlos adecuadamente, en frecuencia, en intensidad, para que se aceleren los aprendizajes. Otro elemento clave, y se ha venido comentando toda la mañana, es la presencia de adultos. En los grupos interactivos, la presencia de adultos es esencial. En la medida de lo posible, pues esos adultos, lo suyo es que sean de voluntariado, que sea personal de la comunidad, no solo profesores o docentes que entran a apoyar, que a veces es como se ha podido hacer. Y al principio de esta sesión se hablaba de que es el primer año que el curso académico después del COVID, donde vamos a volver un poco a la normalidad, porque esto ha sido durante el tiempo de la pandemia, ha sido horrible porque, claro, un elemento esencial para los grupos interactivos, como es la presencia de adultos de la comunidad, pues ha estado limitado y ha sido pues, algo muy, muy grave y que ha afectado mucho. Pero ahora ya tenemos la posibilidad de planificarlo tal y como debe ser, y porque esos adultos favorecen unas interacciones de calidad. Esa interacción en la actividad es esencial. Y en ese sentido es importante que el voluntariado sepa lo que tiene y no tiene que hacer. A veces es importante ilustrarle y decirle que no se trata de aportar soluciones, sino centrarse en las interacciones, que la interacción en el grupo se desarrolle. ¿Cómo lo llevamos a la PGA, Juan? Pues a partir de las evidencias que acabas de comentar. Es decir, una idea muy importante que tiene que quedar clara de la sesión de esta mañana es que
en los centros educativos vais a comenzar la planificación del curso y lo vais a llevar a la PGA. Pero cada una de las actuaciones educativas de éxito tienen que basarse en las evidencias científicas. Si no lo hacemos así, pues nos podemos encontrar con situaciones en las que no cumplan el objetivo de mejorar los resultados. ¿Y qué es lo que deberíais incorporar a nuestro juicio? Después habrá un debate para que participéis y deis vuestro punto de vista, pero bajo nuestra perspectiva, ¿qué es lo que se tiene que incorporar en la PGA como producto de la planificación sobre grupos interactivos? Pues tiene que aparecer de una manera muy clara qué grupos de todo del centro van a programar grupos interactivos. Tiene que quedar claro qué áreas, lengua, matemáticas, plástica, educación física. Debe de quedar claro cuántos días a la semana, 2, 3, 1. Debe de quedar claro si, aparte del tutor o tutora, van a participar otros docentes. Y sobre todo debe de quedar muy claro si van a participar familiares y voluntariado. Debe de quedar muy claro porque si no participan familiares y voluntariado, deja de ser un grupo interactivo. Puede ser una buena práctica, ¿eh? No queremos minimizar el valor que tiene. Es una buena práctica, pero si no hay otros adultos, aparte de los docentes en el aula, no es un grupo interactivo, no llamarle grupo interactivo. ¿Se programará formación del voluntariado? Hace un momento citaba Mamen la importancia de clarificar el rol del voluntariado, que no debe de dar la solución, sino que se debe de preocupar de realizar, que el alumnado realice intensas interacciones. Bueno, pues quizás el centro deba programar alguna actividad formativa que clarifique esta cuestión con el voluntariado. Y ello se tiene que reflejar en la PGA, claro está. ¿Qué tipo de programas, de actividades se van a realizar dentro del aula? Unas más monótonas que producen una actividad, una interacción reducida, o se va a mirar la selección de actividades que desde el punto de vista metodológico permitan y den lugar a interacciones ricas. Esta segunda opción, indudablemente, es la que hay que tomar. Y por último, se van a evaluar los grupos interactivos, se van a introducir algún tipo de mecanismo que permita ir viendo cómo van evolucionando y introduciendo las mejoras necesarias. La siguiente cuestión es cómo lo vamos a reflejar en la PGA. ¿Cómo vamos a reflejar todo esto que venimos diciendo en la PGA? Particularmente, y con mi experiencia en evaluación de PGAs, mi punto de vista es que la mejor forma de reflejar la planificación en la PGA es a través de gráficos, tablas, que permitan de una manera clara interpretar lo que se quiere hacer. De una manera clara, objetiva, al tiempo que funcional, qué es lo que se quiere hacer. Una tabla similar a esta, donde a modo de ejemplo, solamente a modo de ejemplo, hemos recogido, bueno, pues algunos aspectos. Y nos hemos centrado en el segundo curso de primaria. ¿Implantará este curso grupos interactivos? Sí. ¿En qué áreas? Lengua, matemáticas y inglés. ¿Qué días a la semana? 3 días a la semana en lengua, 3 en matemáticas y 2 en inglés. ¿Participarán otros docentes? En lenguaje sí que es posible, en matemáticas no, y en inglés pues depende del propio horario y depende de la propia organización del centro. ¿Participarán los familiares? Sí. Dice, y se apunta, miembros del AFA y del consejo de curso.
del consejo de curso, del consejo de curso de familiares de segundo curso. ¿Participará voluntariado del entorno? Sí. En voluntariado de las entidades del barrio. Bueno, este sería un ejemplo donde se ve con toda claridad, como os digo, transparencia, objetividad, pues las intenciones del centro. Trabajar con tablas no quiere decir que delante de la tabla no le pongáis una introducción explicando un poco cuáles son las intenciones de la organización de los grupos interactivos, o que al final le pongáis un apartado de observaciones donde aquello que no cabe en la tabla y que creáis oportuno clarificar, pues que se refleje en ese apartado de observaciones. Bueno, esta es nuestra propuesta y seguimos avanzando. Mamen, adelante. Sí. Insistir, Juan, un poco en eso, en que todas estas preguntas van a ser también objeto de trabajo de los claustros. Ahora lo explicaremos en la segunda parte, porque el objetivo del curso, y bueno, y los centros, no, algunos centros nos van a dar sus ideas de cómo lo están haciendo o cómo lo hacían y lo han cambiado y lo están haciendo ahora, porque sí que sería fundamental que en estos 2 días pues se pueda avanzar en eso, en algo concreto. O sea, que es un curso en el que nos gustaría que al final haya un resultado concreto, que es que todos los centros comunitarios de aprendizaje hayan dado ese paso en la planificación. En este caso, pues será el ejemplo de grupos interactivos, pero también pues, en el resto de actuaciones educativas de éxito como tertulias. ¿Qué evidencias tenemos sobre las tertulias? Pues las tertulias literarias, además de mejorar el rendimiento que comentábamos anteriormente, en este caso resaltar que se pueden trabajar mucho también los sentimientos y emociones. Bueno, yo quien haya oído hablar de cómo funciona una tertulia literaria o quien haya participado en una tertulia literaria, yo creo que no hace falta explicarlo más. Bueno, yo estoy recordando todavía la última tertulia que tuvimos en el Miguel Hernández, pues casi en un caluroso día del mes de junio, donde pues salen y están a flor de piel sentimientos, emociones y valores que la verdad es que es una actuación educativa que trabaja eso, permite trabajar esos aspectos. Por supuesto, hay que mantener la frecuencia. Cuanto más frecuencia tenga esta actuación, pues mayores serán o se acelerarán los aprendizajes. Eso vemos que pasa con todo. Cuanto más, mejor, en la medida de lo que se pueda. También aquí la presencia de adultos es fundamental, lo decía Juan, y en la medida de lo posible, pues si es voluntariado, si son personas de la comunidad, pues se favorecen otro tipo de interacciones. Y yo creo que eso también, quienes hayáis practicado tertulias, lo habréis notado. No es lo mismo hacer una tertulia con yo profesor o profesora con mi alumnado a que entre alguien de fuera. Las interacciones se enriquecen y eso es clave para el desarrollo competencial, con lo cual, pues un poco en la misma línea que anteriormente, pues cuanto más mejor, con la participación de voluntariado en la medida de lo posible para favorecer unas interacciones ricas y con esa formación al voluntariado de qué debe o cuál es su rol en esta actuación educativa. Y a partir de las evidencias, pues planificamos el qué vamos a realizar y cómo lo vamos a reflejar en la PGA. En este caso, pero de una manera similar también como en los grupos interactivos, tendremos que reflejar en la PGA qué grupos programarán tertulias, en qué áreas se impartirán, con qué periodicidad, el tema de la participación de los familiares y el entorno, el tema también de la formación del voluntariado que hemos apuntado y que de verdad repensarlo y dedicarle un poquito de tiempo porque después los frutos que se recogen son muy interesantes para el tiempo que se invierte en esta planificación. Un tema propio y que debe de aparecer en la PGA es qué textos literarios se van a utilizar para las tertulias a lo largo de todo el curso. Ya sabéis que tienen que ser seleccionados de la literatura clásica universal y, lógicamente, hay que explicitarlos, hay que citarlos, hay que decir, esto va a favorecer luego la coordinación transversal para saber los libros que se están leyendo en todo el centro educativo. Un tema importante en este tema también es que reflejéis si van a participar o no
el alumnado en la selección de los libros. Por supuesto que la opción más interesante, porque despierta más interés, más motivación en el alumnado, es que sean ellos los que elijan el libro para leer y realizar la tertulia, pues a partir de una oferta que el maestro o la maestra le ofrece. Y pasamos con esto a la siguiente estrategia, Mame. Sí. Juana, a lo mejor, aunque lo ponía en la diapositiva inicial, insistir también un poco en la idea de las áreas o materias que cada vez más se están llevando a cabo tertulias, no solo literarias, sino también musicales y también artísticas, con lo cual en esa apertura que comentabas de las actuaciones, pues puede ser interesante eso, aunque aquí hemos hablado de literatura, pero que por supuesto están funcionando muy bien y bueno, en los últimos encuentros de comunidades se han hecho efectivas y hemos podido participar en estupendas tertulias artísticas y tertulias musicales. Simplemente que no se nos olvide tampoco eso. Y pasamos a las evidencias de la participación de la comunidad, que yo creo que ya han estado impregnando toda la comunicación. La participación de la comunidad se constata que si se lleva a la práctica mejora el éxito educativo, sobre todo por la riqueza de las interacciones llevadas a cabo en base a los principios del aprendizaje dialógico. Esas interacciones enriquecen y tienen un efecto directo en la mejora del éxito educativo. Los adultos que entran al aula se convierten en referentes para niños y niñas que se identifican con estos voluntarios o las personas de la comunidad que se incorporan, y también es una manera de participación democrática que ayuda mucho a la aceptación cultural, a poner en valor pues, la multiculturalidad y sobre todo ayuda al alumnado que pertenece a minorías culturales. Yo creo que todos y todas las docentes que estáis en centros, comunidades de aprendizaje, tenéis en mente cómo la participación de la comunidad en determinados colectivos, como por ejemplo las mujeres inmigrantes, juega un papel fundamental en la superación de desigualdades de género. Yo tengo en mente a muchas madres de alumnado de centros de comunidades de aprendizaje que han encontrado en la participación de la comunidad su espacio para realizarse, para empoderarse, para formarse y para convertirse en referentes de la comunidad educativa, liderando asociaciones de familiares. Y yo creo que es clave no olvidar eso, el papel no solo de mejora educativa, sino también el rol de transformación que tiene la participación de la comunidad. Igual con niños o niñas con discapacidad, pues especialmente importante puede resultar el encontrar referentes y personas de la comunidad que entran y que participan, y entidades que también entran al centro educativo para desarrollar una labor conjunta. ¿Cómo lo llamamos esto en la PGA, Juan? Pues antes de hablar de cómo llevar esto a la PGA, en este caso, y por la importancia del tema de la participación de la comunidad, tenemos que brevemente revisar las distintas modalidades de participación que el proyecto europeo Included ha identificado a lo largo de una investigación realizada durante varios años por diferentes países europeos. El Included ha identificado 5, como veis ahí en pantalla, 5 modalidades de participación. La informativa: se reúne a los familiares y simplemente se les informa de lo que se va a hacer. La consultiva: se reúne a los familiares y además de informarle, se les pide su opinión, pero esta opinión no es decisiva. La participación decisoria, donde se reúne también a los familiares para tratar cualquier tema del centro educativo, y la decisión se toma de manera conjunta entre los docentes y los familiares o voluntarios de las entidades que hayan asistido o participado en ese acto participativo. La participación evaluativa, que es aquella en la que a la comunidad, voluntariado
tanto de entidades como familiares, se les incorpora a los procesos que se realicen, en los procesos evaluativos que se realicen en el centro educativo. Y por último, la participación educativa, que es la participación propia de las actividades de aprendizaje, es decir, la participación en los grupos interactivos, en las tertulias, en otro tipo de tertulias literarias, musicales, artísticas, etcétera, y en todas las actividades relacionadas con el aprendizaje. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante a resaltar en esta diapositiva? Pues que la modalidad de participación informativa y consultiva, según las evidencias demostradas en el proyecto Included, no transforman los resultados, no incrementan el éxito. No estamos diciendo que no sean interesantes, que no tengan ningún valor. Estamos hablando en términos de que no mejoran el éxito que estamos esperando. Y las otras tres modalidades de participación, decisoria, evaluativa y educativa, son las que el proyecto Included ha demostrado, ha evidenciado que mejoran el rendimiento escolar y la convivencia. Aclarado esto, pasamos a qué se debe de llevar, qué y cómo se debe reflejar en la PGA. Aquí deberíamos de hacer una diferenciación entre actuaciones de participación a nivel de centro y actuaciones de participación a nivel de aula. A nivel de centro hay que concretar cuántas asambleas se van a programar y en qué fechas. ¿En qué fechas o en qué periodo? Meses, trimestres, etc. Si se van a programar reuniones de participación de los delegados de curso. Una modalidad que motiva mucho al alumnado y que es muy interesante. Si se van a programar reuniones participativas con la asociación de familiares. O si se van a programar otras actividades participativas como la fase del sueño o el carnaval o el día del libro, y se van a planificar estas actividades con los criterios de participación que hemos apuntado hace un momento en la diapositiva anterior. Junto con el nivel de centro, también hay un nivel de aula para impulsar la participación de la comunidad. En primer lugar, citaremos a las asambleas de aula, que también hay que reflejar en la PGA, o se debe reflejar en la PGA, en qué fechas, cuántas y en qué fechas se tiene pensado realizar. Habrá que apuntar si se van a realizar tutorías activas, con qué periodicidad o con qué criterio. También hay que reflejar en la PGA cómo se va a organizar el aula para que el propio alumnado tenga la oportunidad de participar en la organización del aula. A modo de ejemplo, podría ser a través de un consejo de curso formado por representantes electos de los alumnos de ese grupo, y a través de ellos pues encauzar la participación de la organización del aula. En fin, se pueden organizar otras muchas actividades de aula, como salidas, excursiones, visitas, etcétera, en las que se pueden realizar con criterios participativos o centralizadas en el profesor. Ya sabemos que las actuaciones que se realizan contando con la participación del alumnado, pues tiene implicaciones en los resultados. ¿Pasamos? Sí, y tampoco hay que olvidar cómo se evaluará, claro, porque este tipo de actividades siempre hay que planificar la evaluación y lo que decíamos al principio, que no se nos pase la información y luego no podamos evaluarla. Y sí, pasamos ya a la última de las actuaciones educativas de éxito que van a ser objeto de nuestra atención hoy, que es la formación del profesorado. Yo creo que todos tenemos claro que como docentes somos responsables de que el conocimiento científico llegue a las aulas
y lo vemos muy claro en otros ámbitos y en el educativo es esencial. Tenemos que estar formados y preparados para trasladar a las aulas las evidencias científicas actuales del mundo educativo. Por tanto, pues es evidente que es necesaria una formación continua de calidad, que en el caso de comunidades de aprendizaje debe estar planteada en el diálogo y basada en las evidencias científicas. Sabemos que cuando esas aportaciones científicas llegan a las aulas, en el caso de comunidades de aprendizaje, las evidencias de comunidades, se mejora el éxito educativo y hay centros que son ejemplo de ello. ¿Cómo se puede hacer? Pues llevarlo a la práctica en el centro educativo implica pues, tener un plan de formación propio, porque las necesidades formativas y las necesidades a las que cada centro educativo tiene que responder pueden ser distintas, con lo cual es esencial que desde el diálogo en el centro se consensúe cuál es el plan de formación que se necesita y es fundamental, y la propuesta de comunidades es a través de tertulias pedagógicas dialógicas, donde se hagan lecturas dialógicas profundizando en las actuaciones educativas de éxito que actualmente están generando mayor éxito y equidad. Eso también se puede planificar en el centro y en la PGA, ¿verdad, Juan? Así es. Pero antes de haceros nuestra propuesta concreta de formación del profesorado, una parada muy breve para resaltar dos cosas que nos ha parecido interesantes. En un acto de formación del profesorado convocado por la Comisión Europea, se llegó a una especie de decálogo de cuestiones importantes sobre la formación del profesorado. Como muchas de ellas son repetitivas y ya se han explicado anteriormente, resaltar 4 cuestiones que quizás cuando hablamos de formación del profesorado ponemos menos énfasis, lo tenemos muy menos en cuenta. Por ejemplo, sería prácticas que debemos de realizar en los centros, como practicar el diálogo igualitario con todos los miembros de la comunidad. Por ejemplo, no agredir los valores de las minorías étnicas, culturales, religiosas, que podamos tener en los centros educativos, y practicar los valores en los que se está educando. Es decir, no utilizar esa especie de doble lenguaje de yo explico una cosa y luego practico otra. Y la última cuestión importante es que cuando hablamos de formación del profesorado, si nos planteamos evaluar la formación del profesorado, debemos de incorporar, y en esto hace mucho énfasis la Comisión Europea, debemos evaluar aquellos impactos de la formación del profesorado en la mejora de los resultados. Ahí es donde tenemos que volcar nuestros esfuerzos en la formación del profesorado, en lo que realmente, en los factores de la formación que permiten mejorar los resultados. Y con esto pasamos a hablar de qué actividades podrían ir a la PGA. En primer lugar, hay que destacar sin duda alguna las tertulias pedagógicas dialógicas. Las tertulias pedagógicas dialógicas son la herramienta principal que el proyecto de comunidades de aprendizaje tiene para formar al profesorado. Bien sabéis que se trata de un mecanismo pues muy parecido al de las tertulias literarias dialógicas, pero que en lugar de ser libros de la literatura universal, lo que se escogen son libros, artículos, capítulos de libros científicos que nos muestran las evidencias para trabajar en comunidades de aprendizaje. Por lo tanto, ahí va ese gran énfasis de las tertulias pedagógicas dialógicas. Pero además de las tertulias pedagógicas dialógicas, el centro, los centros deben de incorporar a la PGA su propio plan de formación interna de su profesorado. Y ahí os apuntamos pues 6 ideas que seguro que vosotros y vosotras vais a enriquecer con la práctica dialógica que después os vamos a plantear. Pero bueno, se iría por la idea de diseñar otras acciones formativas propias
por ejemplo, la acción formativa del centro regional del año pasado de 10 horas de formación, pues yo creo que algunos centros la utilizaron y encajó muy bien. Participar en jornadas, encuentros, congresos, realizar intercambios de experiencias con otros centros. Esto en Castilla-La Mancha lo hemos realizado y hay que continuar, a mi juicio, dentro de la red de centros. Participar en investigaciones con otras entidades. Esto también es una actividad formativa. Lo mismo que la actividad, la propuesta número 5, poco usada, pero muy interesante, que es la de escribir y publicar las experiencias que estáis teniendo, las experiencias de éxito que estáis teniendo en vuestros propios centros. Publicarlas en revistas del profesorado, en webs especializadas, etcétera, etcétera. Y por último, permitidme que os cite a la necesidad de planificar la atención y formación a los nuevos docentes. Seguro que este año en todos los centros ha llegado algún compañero o compañera nuevo. Hay que prestarles atención y hay que prestarles atención desde el punto de vista formativo. Yo recuerdo que en mis primeros años en La Paz, pues llegamos al acuerdo de que hacían falta como mínimo 2 acciones. Una, juntar a los nuevos un día y explicarles con toda claridad cómo funciona el colegio desde la perspectiva de comunidades de aprendizaje. Y 2, nombrarle un compañero tutor, tutora, que le fuera siguiendo, que le fuera guiando, que le fuera orientando en sus primeros días en el centro educativo. Os aseguro que recuerdo esta práctica con cariño, porque vi cómo ayudaba mucho a la incorporación y adaptación del nuevo profesorado al proyecto de comunidades de aprendizaje. ¿Podemos pasar, Manu? Prácticas que tenemos que incorporar y que se deducen de todo lo que venimos diciendo. Las necesidades formativas que hemos detectado. Las actividades más adecuadas para atender esas necesidades. Las tertulias pedagógicas. Hay que realizar la elección de textos pedagógicos e incorporarlos ya en la PGA, así como las actividades formativas propias que vamos a desarrollar dentro de esa idea que creo que todos los centros debéis de incorporar, de tener un plan de centro autónomo de formación del profesorado de vuestro centro y que después utiliza pues, distintas estrategias. El resto de acciones, las que acabo de citar, difundir experiencias, investigar, evaluar las actividades realizadas, etcétera, etcétera. No quiero repetirme para no cargar demasiado el tiempo. Estamos terminando. Por mi parte, os quería decir que todas las fotografías que han aparecido a lo largo de la presentación fueron obtenidas en el año 2007 en los inicios de la transformación del Colegio de La Paz y que nos fueron cedidas las fotos a efecto de formación. Bueno, la transformación, como bien conocéis, tuvo un gran impacto educativo, así como social en el barrio y científico a nivel internacional, porque son muchas las universidades extranjeras en Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, que están utilizando distintas experiencias de éxito de comunidades de aprendizaje y entre ellas siempre aparece el Colegio de La Paz. Pero tenemos que aprender una cosa de este proceso, porque estamos hablando del año 2007. Tenemos que aprender, y es una conclusión que sacamos también de la selección de fotografías que hemos realizado, y es que la transformación hay que mantenerla en el tiempo. La transformación no se realiza en un curso, ni en 2 ni en 3. Tarda muchos años en completarse una transformación. Pero para que se mantenga la transformación,
también hay que mantener la planificación de los criterios científicos. En el momento que no planificamos con criterios científicos, en lugar de seguir una línea ascendente, entraríamos en una línea plana, que luego tendería a bajar. Si seguimos aplicando criterios científicos, la transformación iría caminando con distintos ritmos en cada uno de los colegios. Creo que te toca cerrar, Mamen. Sí, ya simplemente pues agradecer la atención y la participación. Ahí tenéis el logo de SUCA, nuestro correo, nuestro contacto. Bueno, sabéis que estamos a vuestro lado, que vamos de la mano, tanto con la Consejería, el Centro Regional y con todos los centros. Y un poco el mensaje final es el de transformación. Yo creo que todas las ponencias van en la misma línea. Hay que transformar los centros educativos para lograr la inclusión y la igualdad.